Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está el licenciado Rodríguez Prats. Como siempre nos da mucho gusto saludarlo, escucharlo y platicar con él. ¿Cómo está, licenciado? Querido Hugo, si por mí fuera, platicamos las 3 horas de tu programa. 2 horas, ¿no? 2 horas. Mira, yo creo que todos deberíamos de ver el evento o los eventos en la ONU en el mes de septiembre, en donde pronuncian discursos todos los líderes del mundo. Me sorprendió que no hubiera ido Claudia Sheinbaum, fue Juan Ramón de la Fuente, y desde mi punto de vista perdió una oportunidad, pues, de fijar las tesis de México. Creo que el mundo lo amerita, creo que la situación está compleja, y es un podio que no hay que subestimar. Me parece que está siguiendo la misma actitud que tuvo Andrés Manuel, que repudiaba un poco los eventos internacionales. Pero yo casi escuché, no quisiera yo decir todos los discursos, pero una buena parte, porque me parece, Hugo, que se está decantando un líder para el siglo XXI. Ahí vi las cosas que debemos desechar. Por ejemplo, 3 discursos terriblemente cargados de dogmas, de odio, de venganza, de explicación no pedida, porque habló Trump, criticó a la ONU, lanzó sus amenazas, llevó crema a sus tacos, habló de que hasta se merecía el premio Nobel. La situación después de Netanyahu, con 40 minutos de discurso, en donde se dio algo verdaderamente inédito, que salieron buena parte de los representantes de todas las naciones en un reproche, en una condena clarísima a lo que está sucediendo en Gaza. Después tomó la palabra Gustavo Petro, con una impertinencia, con una actitud de querer llamar los reflectores. Gustavo Petro le quedan 10 meses de gobierno. Hay una opinión generalizada en Colombia de lo mal que lo ha hecho, y es muy probable, casi seguro, que va a perder su partido. Y después cometer el error de que, estando en Nueva York, que se le permite ir a la ONU, pues sale a un mitin en donde había grupos pro-palestinos a pedirle al ejército de Estados Unidos que no le hagan caso al presidente cuando les ordene disparar contra la humanidad, lo cual llevó a Estados Unidos a cancelarle la visa. Creo que ahí está lo que no se debe hacer, porque creo yo que en el siglo XXI está repasándose cómo gobernar, cómo ejercer el poder. Hay una gran pugna de la meritocracia, de la democracia, de los mecanismos que tiene la democracia para dar apertura a las fuerzas opositoras, pero a su vez con los riesgos que corre de que la misma democracia genere sus contradicciones internas y haya un retroceso hacia regímenes autoritarios. Las amenazas de hoy hacia la democracia ya no son los golpes militares, sino es la erosión lenta y el paulatino alejamiento del Estado de Derecho. O sea, esos 3 discursos yo lo pondría como algo que debemos evitar, casi como una señal a la ciudadanía. Ahorita Trump va a entrar en un serio conflicto de confrontación con el Congreso por la situación del presupuesto. Yo espero que el Congreso empiece a frenarlo, de medida que, desde mi punto de vista, pues están atropellando todo lo que es la historia política de Estados Unidos. Pero dentro de las cosas buenas, por ejemplo, un país pues menor en población, en desarrollo, colindando con Rusia, Finlandia, y su primer ministro, Alexander Stubb, pronunció un discurso que me agradó tanto, identificando intereses, identificando deberes, identificando derechos y deslindando lo que corresponde a la ciudadanía y lo que corresponde a un dirigente responsable. Sencillo, sin mucha estridencia, pero me pareció un buen discurso, y me pareció un buen discurso el dirigente de Paraguay, que es un empresario que hizo estudios en Estados Unidos, profesionista, Santiago Peña, pero que también lo vi muy ponderado y contrastando, por ejemplo, con Javier Milei,
que, teniendo razón en muchas cosas económicas, no ha perdido esa actitud de confrontación, cuando me parece que el estilo que se está decantando en el siglo XXI es hacia una prudente entendimiento de las limitaciones del poder, de que el poder debe ser ejercido con restricciones y de que hay que interpretar bien lo que la realidad demanda para asumir decisiones responsables. Me parece importantísimo que la ciudadanía vea los discursos, porque nos va a ayudar en nuestra educación política. Te repito, yo creo que no hay ninguna asamblea que haya sido tan contrastante, tan importante, en donde la atención del mundo está puesta. Bueno, también Sergio Lavrov, que es el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia, obviamente no iba a ir Vladimir Putin, pues está inclusive como delincuente, pero fue a ratificar las decisiones de Rusia y prácticamente decir que responderá a las agresiones. Creo yo que fue un buen ejercicio que vale la pena asomarse, porque sin duda todos estos eventos nos van a llevar a una nueva concepción de los organismos internacionales. Yo confío en que se les den instrumentos para, por ejemplo, atacar el cambio climático, el crimen organizado, las enfermedades, muchas cosas, la globalización en economía, la cuestión de los aranceles. O sea, hay una agenda cargada y los organismos internacionales van a desempeñar un papel muy importante para determinar lo que sucederá en el siglo XX, si es que la humanidad va a mejorar sus niveles de vida. Un segundo tema es que pasado mañana cumple un año Claudia Sheinbaum al frente del gobierno. Muchos artículos están reconociendo cierta prudencia, sensatez, sobre todo en la relación con Estados Unidos. Creo que ese ha sido el elemento más favorable de lo que se califica en su gestión. Sin embargo, muchos siguen continuando con la esperanza de que haya una mayor lejanía, poniendo un sello propio. Nadie está diciendo que se pelee ni que se abran expedientes penales, pero sí que le ponga un sello propio a su gobierno. Hablan de que la actitud de Omar García Harfuch es en el único aspecto en el que se ha deslindado de la política de su antecesor. En todo lo demás, podemos decir... Yo ahí le interrumpo. En los hechos, ahí sí, y en las palabras, porque no hemos escuchado ya abrazos, no balazos, que fue una constante del gobierno pasado, ¿no? Y aquí se abre la interrogante si esto va a continuar en otros aspectos, porque está la discusión del presupuesto, que ya va a empezar la discusión en la Cámara, en donde creo yo que van a plantearse muchas cosas sumamente importantes. El federalismo, por ejemplo, porque se está hablando de que se le va a dar más recursos, otros hablan de que menos. Yo creo que menos. Yo creo que los estados y los municipios van a tener serios recortes. Y está también la situación de Pemex, que es importantísimo, y tres temas que son la peor carga al presupuesto: pensiones, el servicio de la deuda, o sea, los intereses que estamos pagando por la deuda, y los programas sociales, que son tres temas que no quieren que se toque los programas sociales, porque va a repercutir en lo electoral, y hablan también de la necesidad de una reforma fiscal. Entonces, creo yo que se va a definir el gobierno. Creo que esta semana vamos a ver señales, si es que ya tenemos un gobierno un poco más independiente, más autónomo, más optando por lo que la realidad exige y no simplemente en la protección del gobierno saliente. Y por último está el 2 de octubre. El 2 de octubre, pues evidentemente nos va a recordar pues lo que sucedió allá en la Plaza de las Tres Culturas en el 68. Yo tuve oportunidad de escuchar un discurso de un político muy connotado que desempeñó un papel sumamente importante en las últimas décadas, don Fernando Gutiérrez Barrios. Él estaba nada más nos separaba el pasillo, yo era senador, el pasillo nos separaba y estaba don Fernando, y el 2 de octubre él pronunció el discurso del 2000. Falleció ese mes, al final de mes, falleció don Fernando, nada más fue como 28 días senador. Y ahí él dijo que habían fallecido 38 gentes, personas, soldados y estudiantes en el 2 de octubre. Ese día. Cuando se sentó, yo le dije, don Fernando, ya teníamos cierta relación,
me inquietó mucho su afirmación, porque yo participé en el movimiento y siempre se habló de cifras mucho más elevadas que esa. Se volteó y me dijo: licenciado, ya estoy viejo, no pretendo engañarle, yo ya estoy en mi última etapa, no tengo por qué decir mentiras. Vaya usted a la Plaza de las Tres Culturas y va a ver una placa con 20 nombres, que son estudiantes, no pusieron los de los soldados. ¿Usted cree que si hubieran muerto 100, 200, no hubiera habido el reclamo de los cadáveres? Porque un muerto tuvo una vida, lo cual es muy lógico. Fueron 38 muertos y, le repito, no tengo interés en mentirle. Me dejó sorprendido, pero sí por creo... lo menos pensando. Sí, pero yo sí creo que la cifra es correcta, porque cuando una verdad no se aclara y se empieza a manipular, empiezan a haber rumores que la trastornan. Y eso es la cifra del 68. Quisieron ocultar, entonces fue aumentándose, pero yo sí le creo a don Fernando que hayan sido 38. Pero eso, Hugo, y por eso lo traigo al programa, porque Ayotzinapa fueron 43. Los niños de la ABC, de la guardería, creo que fueron 49. Los de Ciudad Juárez creo que fueron 40. Tlahualilpan, en Hidalgo, donde estaba a 100 metros el ejército, creo que fueron 137. Después el municipio Teuchitlán, en el rancho, pues ni siquiera se sabe la cifra. San Fernando, ¿te acuerdas aquella de inmigrantes? Un municipio colindante allá por Tamaulipas, creo que fueron 72. Híjole, entonces aquello, y creo que me falta algunos, en el Estado de México creo que hubo otros. Entonces, fíjate cómo la proporción que nos parecía la gran masacre allá del 2 de octubre, pues resulta que con todos estos casos, pues son más, pues tienen mayor número. Digo, tampoco se trata de que por el número de sacrificados o de ejecutados sea lo que nos dé la trascendencia del hecho, pero cómo se ha deteriorado la situación de la seguridad en México y nos hemos empezado a resignar a que ya las cifras no nos digan nada, ¿no? Pero bueno, esos son los 3 comentarios. La ONU, el informe o el año de Sheinbaum y de Claudia Sheinbaum, perdón, de la Presidente, y el asunto del 2 de octubre, que también merecía un comentario. ¿Sabe cuál merece también? Lo que dijo Monreal con los ministros de la Corte. Hay que tenerles paciencia, y me acordé de usted. A mis 80 años que me pidan paciencia, es una cachetada. No. Que lo diga Monreal también llamó mucho la atención. Pero fíjate que fíjate cuando se cometen errores, lo que se puede ocasionar. A mí tuve una nana que me quiso mucho y me hizo un inútil. Yo hasta los 12 años no sabía yo atarme los zapatos. Y no hay cosa más triste que ver a alguien haciendo algo que no sabe hacer. Y eso estamos viendo en la Suprema Corte. Hugo Aguilar diciendo cada cosa, Lenia Batres, la otra que fue consejera jurídica del presidente López Obrador, que dijo: ay, qué bonito está ese dictamen, qué lindo está ese dictamen. Imagínate qué comentario jurídico, qué lindo está ese dictamen. Y después que llamen a los asesores y entren con nosotros para que nos indiquen cómo votar. Y luego Aguilar diciendo: hemos recibido una Suprema Corte letargada, una Suprema Corte que le vamos a dinamizar. Digo, por Dios, ¿por qué llegamos con esa petulancia a los cargos públicos? Antes de mí no había nada, yo voy a descubrir el agua tibia y el lino negro. Cuando lo más prudente en el ministro, en el juez, es la sensatez, la mesura, la discreción. Los jueces no están para hablarle a los medios y para estar dando declaraciones. Su trabajo es de gabinete, es de estudiar, diría yo. De estudiar. Y estamos viendo las fallas en todos los niveles de la impartición de justicia. Fíjate lo que es cometer un error y ahora cómo corregir. Y viene la reforma... La reforma electoral. La reforma del amparo, que además está clara. En los 3 puntos, la reforma de amparo, lo que se busca es limitar al ciudadano, es limitar los efectos del amparo. Reducir el interés legítimo, o sea, que ya no haya eso de que a todos nos afecta. Segundo,
cancelar muchísimos casos tutelares que merecen la suspensión del acto reclamado y también limitar mucho la suspensión del acto reclamado cuando hay un interés del Estado, o sea, cobijado bajo un interés general. Es una reforma pro autoridad. Pero volvemos a lo mismo, ¿y ante quién vas a inconformarte si la Corte es afín? Cuando lo primero que tienes que hacer es mandar un mensaje. Hoy estaba yo viendo las cifras. Disminuyó la inversión pública 22%, disminuyó la inversión privada 7%. ¿Eso qué te está indicando? Que la gente no está percibiendo, en el caso de la inversión privada, no está percibiendo un ambiente propicio para la inversión. Y en el caso del sector público, pues es que no tiene dinero porque tiene que hacer frente a las pensiones, tiene que hacer frente al servicio de la deuda. Por primera vez se invierte menos en infraestructura que lo que pagas en pensiones, por ejemplo, o en servicios de la deuda. Entonces, tenemos que aceptar que hay un problema serio, grave. Inclusive las calificadoras están hablando de modificar la forma en que han medido la economía mexicana. Y sobre eso, dar reformas en donde estás quitándole al particular instrumentos de defensa frente al sector público, pues no es una invitación a la inversión y un ambiente sano para que la economía se desarrolle. Licenciado Rodríguez Prats, tenemos que ir a la pausa ya. Le agradecemos como siempre el comentario y hasta el próximo lunes. Al contrario, mi querido Hugo, como siempre, un oasis en mi existencia sedentaria. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más.